voy a reunir con Maximiliano Abad. Él es un dirigente radical que, además de ser presidente del partido, es candidato a gobernador en la provincia. Le voy a preguntar sobre sus ideas respecto de la educación, respecto de la seguridad y cómo va a resolver los problemas que tienen los bonaerenses, que no son pocos. No se pierda este mano a mano con Maximiliano Abad, que ya comienza. Argentina necesita más trabajo y eso lo vamos a lograr con 4 o 5 cambios rápidos cuando Patricia sea presidenta y yo pueda estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero, acelerar las habilitaciones. Hay habilitaciones que demoran meses y la persona, el emprendedor, tiene que pagar alquileres y salarios. Rápidas las habilitaciones con un seguro y una alta también rápida en la AFIP, tanto del empleador como del trabajador, con su convenio colectivo. Rápidamente a trabajar. También vamos a bajar los impuestos y las tasas. Hay una cantidad de tasas municipales, acá particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que dificultan, que encarecen el proceso de instalar una empresa. Vamos a eliminar esas tasas y facilitar que rápidamente quien registra al trabajador pueda pagar esas cargas sociales a cuenta de ingresos brutos y del IVA, ¿por qué no? A cuenta de otros impuestos. Entonces va a registrar laboralmente al trabajador. Vamos a modernizar a los convenios colectivos de trabajo. Sí, para que se segmenten y, por supuesto, una empresa grande, multinacional, no tenga los mismos aportes y pagos y salarios que una pequeña pyme o micropyme. Y eso va a permitir que haya menos trabajo en negro, menos fraude laboral, porque todos los trabajadores van a estar bajo el convenio colectivo de la actividad que le corresponde. Esos son mínimos cambios que sumaremos también a una mayor democracia sindical y empresaria y a terminar con el unicato que no ayuda, más libertad sindical que permita que muchos sindicatos protejan a trabajadores que hoy no tienen protección. Por ejemplo, los trabajadores de Rappi y las empresas de delivery. Con estas propuestas de cambio en el mundo laboral, recuperamos rápidamente 4 millones de empleos registrados. Ese es mi compromiso. ¿Desde cuándo sos radical y por qué? Soy radical de 4ª generación. Soy radical por tradición familiar, pero adopté los principios del radicalismo por convicción. Por tanto, soy radical de la cuna. De cuna, de familia. Pero en el trayecto de mi vida fui adoptando principios del radicalismo con una profunda convicción. ¿Vos veías que lo que se hablaba en tu familia era lo que se verificaba en la calle o quisiste comprobarlo por vos mismo? ¿Por qué decís que después lo verificaste en la realidad? ¿Empezaste a militar en el centro de estudiantes? Porque leí mucho krausismo cuando tenía 14 años, cuando me empezó a picar esto de la política, de servir al otro, de tener vocación por cambiar el metro cuadrado. Y leí mucho krausismo y adopté 2 principios centrales, que son la libertad y la igualdad. O sea que define el radicalismo es un partido que trabaja permanentemente por esos 2 principios y son banderas permanentes de todos los que abrazamos esta causa. La libertad y la igualdad. Sin embargo, están lejos de los libertarios, porque están a los chispazos con los Milei de la vida e inclusive no estuvieron tan de acuerdo con el ingreso de Esper. Pero porque se contrapone con muchas de las cosas que piensa Milei. La educación pública se convirtió parte del problema. Porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. No, pero eso es otro tema. Lo que yo quiero preguntarte... No, es que no es otro tema, Luciana, es que ese es el punto central. ¿Sabes por qué? Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el odio, el robo. Y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que han hecho que del ser el país más rico del mundo, hoy seamos 70 y en caída. Nosotros defendemos la educación pública de calidad como una herramienta para el ascenso social, la igualdad de oportunidades, para desarrollarse en un mundo absolutamente globalizado y competitivo. Y Milei no cree en la educación pública. Milei no cree en el Estado
como la herramienta para poder corregir desigualdades que se generan en una sociedad. Milei no cree en la justicia, porque cree que hay una justicia divina más allá de cuando acusa a la justicia, ¿no es cierto?, de no tener, de no ir en sintonía con la búsqueda de esa causa natural, que es poner orden en una sociedad y la última instancia de generar paz social. Entonces, la verdad que eso nos diferencia profundamente de Milei. ¿Qué rol cumplió tu padre en esta formación radical? Bueno, desde muy chiquito en las mesas familiares se charló sobre política, sobre los problemas del país, de la provincia, de la ciudad en la cual nosotros vivíamos. ¿Él militaba? ¿Él Sí, ejerció cargos fue un públicos? dirigente del radicalismo. ¿En dónde? En el partido Mar Chiquita, en Santa Clara del Mar, un pueblo En la costa. muy chiquito de la costa. Por eso tengo las dos visiones acerca de lo que es militar en un pueblo chiquito y lo que es hacerlo en una ciudad grande como Mar del Plata. Cuando empecé la facultad, empecé a militar en la Franja Morada, logré ser 2 veces presidente del Centro Estudiante, presidente de la Federación Universitaria, en el año 2004 presidente de la Federación Universitaria Argentina, y volví a Venezuela en el año 2007 para participar de la interna partidaria y logré acceder al Consejo Deliberante. O sea, venís con toda la carrera, digamos, de la militancia estudiantil y después de la militancia partidaria. Y hoy presidente del partido. Que es muy difícil pasar de la militancia universitaria a la militancia partidaria. La mayoría se quedan ahí, ¿no? Se quedan, o les es difícil hacer el switch, el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué es distinta? Es completamente distinta. Ha habido muy pocos dirigentes estudiantiles que han pasado de militar en la universidad, en la agrupación Franja Morada, y después han trasvasado a lo partidario. Sos precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el radicalismo. ¿Cuáles son tus propuestas? A mí no me alienta nunca la nostalgia, y mucho menos ser una caracterización de lo que hoy está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto es una provincia que se encuentra en un estado de decadencia absoluta. 16 de cada 100 chicos solamente terminan, que empiezan la escuela lo terminan. Una provincia en la cual 2 de cada 3 bonaerenses que acceden al servicio público de salud consiguen turno a los meses. 9 de cada 10 empresarios pyme denuncian ahogo fiscal, una provincia recaudadora y no que impulse y estimule el progreso y el desarrollo. Y así te puedo nombrar el estado de decadencia en la cual se encuentra. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con la salud? ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Y qué vas a hacer con las empresas? Por eso a nosotros no nos moviliza nunca, ni me movilizó nunca, la descripción de la realidad. A mí me moviliza poder contarle a los bonaerenses, en un momento de absoluta incertidumbre, cómo vamos a ir a abrazar ese futuro. Y ese futuro es diciendo que en la provincia de Buenos Aires vamos a desburocratizar el Estado, que muchas veces legitima la ineficacia estatal. Vamos a descentralizar la provincia de Buenos Aires. A ver, contame eso, explícame. Desburocratizar el Estado, ¿qué significa? ¿Vas a achicar el Estado? ¿Vas a simplificar los trámites? ¿Qué significa desburocratizarlo? De simplificar los trámites, modernizarlo en todo sentido, construir ventanillas únicas para poder realizar los trámites y no que estén de un lugar a otro. Digitalizar muchos de los trámites que tienen que hacer los bonaerenses. Todo un proceso. Todavía en la provincia los trámites son de papel, ir al mostrador y llevar los papeles, no son digitales. No, hay trámites digitales y mucha burocracia en el Estado presencial. Por eso tenemos que ir a un sistema en el cual simplifiquemos la vida a la gente. Y eso implica desburocratizar, que muchas veces legitima la ineficacia estatal. Cuando viajan de distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de La Plata, y no terminan de realizar el trámite y vuelven y lo siguen en el tiempo y no tienen respuesta. Hay que simplificarle la vida a la gente. Simplificar los trámites estatales. Decime una educación, así hacemos medio un ping-pong. Revolución educativa. ¿Y qué? Desarrollámelo, eso es un título. ¿Qué significa revolución? Educación digital desde el nivel inicial. ¿Computadoras para todos? No, formación digital. Eso es simplificar, tenés computadora. Que los estudiantes sepan que van a recibir instrucción para poder manejarse en un mundo que cada vez es más digital. Esto lo vimos mucho en la pandemia.
En la pandemia, ¿qué vimos? La diferencia que había entre los que tenían aparatos tecnológicos y quienes no, y los que tenían internet y quienes no. Eso generaba una brecha digital. Tengo para poder pagar, pero a veces no puedo y me corta mi internet y no puedo tener clase cada semana. Tengo problema también de esa situación y todos también tenemos, los padres tenemos en el grupo que no pueden y no puede entrar porque no tiene celular, porque su mamá solo tiene uno, tiene 3, 4 hijos. La brecha digital después generaba brecha social. Entonces tenemos una sociedad cada vez más desigual, producto de no generar condiciones de formación y de herramientas tecnológicas. Por eso, educación digital desde el nivel inicial. ¿Sabe qué es eso? Es la nueva carta de ciudadanía. Si hay una carta que te hace ciudadano, es poder tener esta formación y mucho más para el mundo que viene. Pero déjame que te diga otro vinculado a la educación. Vengo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Ciudades grandes, pueblos pequeños, con mar, con sierras, y visito permanentemente pymes, que son el principal generador de empleo en la Argentina. ¿Sabés qué me están diciendo? Que no hay mano de obra calificada. Y cuando esto ocurre, las pymes no producen lo que podrían producir porque le faltan trabajadores. Le faltan trabajadores, pero también hay con una formación para hacer un determinado trabajo, eso le falta. Exactamente. Pero también hay un bonaerense. ¿Y qué haces con eso? O sea, ¿qué vas a hacer para que esos trabajadores accedan a ese trabajo que necesitan las pymes? Pero también hay un bonaerense que pierde lo más preciado, que es la dignidad de poder llevar a partir de su empleo el plato de comida todos los días a su casa. ¿Qué queremos hacer? Vincular la educación media con el mundo del trabajo, pero hacerlo por regiones, porque no todas las regiones en la provincia de Buenos Aires tienen la misma matriz productiva. Hay distintas empresas y distintas pymes que producen de acuerdo a determinadas regiones. Bueno, hay que vincular la educación media con el mundo del trabajo para tener mano de obra. O sea, que los chicos de la secundaria van a hacer pasantías a esas empresas y se formen en ese ámbito, y para que después que terminen la secundaria puedan tener trabajo. Entre otras propuestas, pero también que la propia educación media lo forme de acuerdo a la matriz productiva. Cambiar los planes de estudio para que puedan perfilar, hacer un plan de estudio global, pero después para algunas áreas con perfiles distintos. Exactamente. Vamos a la seguridad, o la inseguridad, el gran problema de la provincia de Buenos Aires, no solo la provincia de Buenos Aires, pero tu ámbito es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer para bajar los índices de inseguridad? Somos gente grande, el final de nuestros días, y no podemos estar sufriendo de esta manera. Hay muchos abuelos que los han golpeado adentro y no han podido defenderse. Y para robarle algo, nada, porque nada sirve que no sea la vida. Este pobre chico no lo pude ayudar, pobrecito, no lo pude ayudar. Perdió la vida por estos insensibles que no piensan en nada. La verdad que es la principal preocupación que hoy tienen los bonaerenses. Esto surge en todos los sondeos y por lo tanto tiene que ser una prioridad. Y lo que hay que hacer es un plan integral. La seguridad, o la inseguridad, no se resuelve con medidas aisladas o focalizar en una de las aristas sobre las cuales hay que trabajar. Por eso hay que generar educación de calidad, condiciones para el trabajo, políticas de prevención del delito, desde mapas calientes, pasando por tener claridad con una policía formada, con las herramientas que necesita. Políticas también de formación para la represión del delito y que estén bien preparados, como también lo que yo llamo la resocialización. Trabajar mucho la resocialización, un tema tabú que nadie quiere hablar, pero cuando pasan por la cárcel y purgan la pena, muchas de esas personas vuelven a convivir con nosotros. Y vuelven peores hoy. Hoy vuelven peores, pero fíjate que es un tema que nadie está hablando. ¿Cómo valora la gestión de Bernie en el aspecto de seguridad? Y bueno, está claro que no hay un plan integral de seguridad y que se profundiza la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y que los bonaerenses están atemorizados y por eso forma parte de la principal preocupación. El gobierno de Kicillof presentó un plan integral de seguridad junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro Sergio Berni. Este plan
contempla la adquisición de más de 2.000 móviles policiales para nuestra policía de la provincia, equipamiento, tecnología, también cámaras, también estas paradas seguras. 40.000 millones de pesos iban a destinar para comprar patrulleros, motos, formar y capacitar a la fuerza, reparar comisarías, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Cero. No invirtieron en seguridad. Nada. Vamos a cosas puntuales. El uso de las taser, ¿estás de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo con que la gente se arme para defenderse. No estoy de acuerdo. Hace unas semanas atrás hubo un episodio que un policía, para defenderse del robo de su moto, mató a un delincuente. ¿Qué pensás? Ahí llegan los delincuentes apuntándole para no levantar sospechas, se baja de la moto y se la entrega al delincuente mientras escapa el cómplice. Pero esta es la secuencia. Allí se identifica y le dispara de atrás al motochorro que intenta escapar, pero los disparos no le permiten seguir. El delincuente terminó tendido en el piso, gravemente herido, murió, se informó minutos después. Que es un proceso que está investigando la justicia. Como hombre del derecho creo que tiene que terminar de resolverse en los ámbitos judiciales. Lo que está claro que el delito se profundiza en la provincia de Buenos Aires, que tenemos un ministro que está de licencia y un gobernador que no se ocupa y se preocupa de la seguridad. ¿Cuál es tu opinión de la gestión de Alberto Fernández? Un presidente débil, un presidente que no está en sintonía con las necesidades y demandas de una sociedad harta, desesperanzada y que le está ocurriendo lo peor que le puede ocurrir, que está resignada. Por eso acá lo que hay que convertir es esa resignación que tienen los argentinos en esperanza. Hablaste digamos, de los niveles de pobreza, desigualdad que vive el país. ¿Tenés pensado una reforma laboral para generar trabajo en la Argentina? No, creo que ese no es el nombre. Lo que sí creo que hay que generar condiciones distintas. ¿Cómo? ¿No creo que ese es él? Cuando se habla de reforma laboral nos lleva a lo peor, ¿no es cierto?, que ha vivido nuestro país. Por eso nunca hay que hablar de reforma nunca hay que hablar de laboral. Reforma. ¿De qué hablarías? Hay que hablar de condiciones de modificación de legislación para generar mejores empleos en la Argentina. O sea, de modernización. Totalmente, modernización laboral. Esa es la palabra que te gusta. ¿Y qué? Decime dos cosas que modernizarías. Y lo primero que tenemos que hacer es que los trabajadores, ¿no es cierto?, tengan todas las condiciones para poder desarrollarse en el trabajo, pero que al mismo tiempo los empleadores, ¿no es cierto?, puedan tener la facultad, como corresponde, de poder tomar decisiones que no estén tan acotados como están hoy. Los piquetes son algo que en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la mayoría de las ciudades, permanentemente se expresan y incomodan a los que no son parte, ¿no es cierto? ¿Tenés una solución para eso? ¿Crees que eso hay que solucionarlo? ¿O dejarías que, digamos, hablando tanto de libertad como venís diciendo, eso siga en el marco de la libre expresión de los manifestantes? El derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Hay que eliminar la intermediación en la Argentina. Y hay que, por supuesto, generar condiciones de contención de muchos sectores que lo necesitan. Pero hay que eliminar la intermediación y hay que generar condiciones para que pasen de esa situación a un trabajo genuino. ¿Le pondrías un límite a los planes? ¿O que tengan un límite, un plazo? Viste que hay algunos candidatos que dicen 6 meses y listo. ¿O eso no es un tema en el cual te... Vuelvo a lo mismo. Hay que generar condiciones de contención, porque aquel que no pueda acceder, ¿no es cierto?, a un trabajo genuino, el Estado también tiene que estar para dar respuesta. Pero claramente tiene que haber un Estado que genere condiciones para el trabajo, para pasar de los planes al trabajo genuino y en blanco. ¿Qué opinas del sindicalismo? Que ha cumplido en la Argentina, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo fue ordenador del movimiento obrero, pero que en la actualidad forma parte más de un partido de apéndice, de un partido político, que en este caso es el oficialismo, y tiene poca representación de los trabajadores.
Hay sindicatos radicales, ¿no es cierto? Conozco dirigentes sindicales radicales, no sindicatos radicales. Lo individualizás en la dirigencia. ¿Y cómo sería un sindicato radical? O sea, que decís que la gran mayoría están asociados al partido gobernante o al peronismo, digamos. ¿Qué debería tener un sindicato que represente más los principios radicales? Pero a los hechos me remito, que son un apéndice del partido de gobierno. En una Argentina con el 40% de pobreza, con una indigencia fenomenal, ¿no es cierto? Decime cuántos paros le hicieron a este gobierno, cuántas movilizaciones le hicieron a este gobierno en reclamo de derechos para los trabajadores o la pérdida de poder adquisitivo. Lo sabe el conjunto de la sociedad, que es un apéndice del gobierno de turno. ¿Y cómo quiere un sindicalismo que represente los intereses de los trabajadores? No los intereses. Hoy no los representa. No los intereses. Cuando yo militaba en la Franja Morada, más allá de ser el brazo universitario del radicalismo, representábamos el conjunto de los intereses de los estudiantes. Por eso la Franja Morada persistió a lo largo del tiempo, es la organización estudiantil más importante de Latinoamérica y tiene claro cuáles son los principios, que son la defensa de los principios de la reforma del 18. Por eso cuando uno es sindicalista o representa al conjunto de los trabajadores, tiene que representar a los trabajadores, no a un partido de gobierno. De los precandidatos que tiene Juntos por el Cambio, ¿cuál te gusta más? Los candidatos al radicalismo. ¿No me das un nombre? Sí, los candidatos al radicalismo. Gerardo Morales. O sea, Facundo para la provincia, pero de presidente me refiero. Facundo Manes. Facundo Manes está... Me siento identificado con la Argentina de la modernidad que él expresa. Yo quiero que los radicales levanten la autoestima en todo el país y luchen por el poder, porque ya hicimos lo que... Mira, los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan. El radicalismo se renovó, incorporó figuras nuevas como Carolina Lozada, como nosotros en la provincia. Tiene 3 gobernadores, 400 intendentes, concejales, diputados, senadores. Mira, en el 21 sacamos la mitad de los votos, los liderazgos radicales sacaron la mitad de los votos del triunfo de la oposición en el 21. ¿Cómo no vamos a luchar por el poder? Por supuesto, digo que a Gerardo le reconozco, ¿no es cierto?, que es un gran gobernador, que ha producido transformaciones importantes en Jujuy, pero como idea me estimula mucho la Argentina de la modernidad que plantea Facundo. Aun cuando no tenga experiencia de gobierno, porque Facundo es una persona que habla muy bien, pero su experiencia es, digamos, los primeros 2 años o 3 de diputado nacional. No ha sido intendente, no ha sido gobernador y directamente quiere ser presidente. ¿No lo ves ahí? ¿No hace falta tener una experiencia previa para ser presidente? ¿Y cuál es la experiencia? La de los que nos llevan a esta situación de decadencia. La que nos llevaron a esta Argentina donde la gente está desesperanzada, está frustrada, está resignada. La verdad que yo la única experiencia que quiero es la de aquellos que tienen sentido común, que puedan tener el liderazgo de construir una Argentina con desarrollo, progreso y modernidad, y que tienen en claro que para llevar adelante ese objetivo tienen que armar buenos equipos para poder producir transformación. Decirle ahí a la Cámara en un minuto qué necesitan los bonaerenses y qué le vas a dar vos a ellos. Primero, ejemplaridad. Segundo, vamos a recuperar la autoridad. Y tercero, vamos a trabajar en los ejes que anteriormente te contaba. Una gran revolución educativa, la principal herramienta para la igualdad de oportunidades y para desarrollarse en un mundo competitivo. Vamos a tener un plan integral de seguridad en donde los bonaerenses se sientan que están tranquilos y en paz. Vamos a desburocratizar el Estado y por supuesto vamos a llevar adelante algo que para mí es determinante, que es que la autonomía municipal tenga rango constitucional, para que los problemas sean resueltos por los que conocen el territorio y los problemas, que son los intendentes, y no como hoy actualmente se resuelven a más de 400, 500 o 1000 kilómetros de distancia de donde están los territorios, por personas que muchas veces ni conocen la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo tuvo, lo escuchó, radical de cuna. Hizo el clic entre la actividad universitaria, la militancia universitaria y la militancia política. Es presidente
del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires y candidato a gobernador. Tiene las ideas firmes y piensa que un presidente radical debe ser el próximo que esté sentado en el sillón de Rivadavia. Como siempre, usted tiene la última palabra. Chao, Maxi. Muchas gracias.